tal, soldados y soldados de esta democracia? ¿Cómo están? Esto es Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos, su canal. Yo soy Roberto Murguía, bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a revisar los requisitos de elegibilidad de los cargos de elección popular en la Ciudad de México. Estos son a las alcaldías, a las concejalías y a los diputados, al cargo de diputado o diputada al Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidos y recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a revisar los requisitos, vamos a leerlos de manera literal y vamos haciendo comentarios conforme los vamos avanzando. Vamos a empezar con los requisitos para tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos. Tener 18 años cumplidos al día de la elección, no para el registro, sino para el día de la elección. Es muy importante porque luego hay, cuando te vas a registrar alguno de los distritos o cabeceras, hay un poquito de confusión por parte de los funcionarios o de los propios personas que se están registrando de la edad que debe tener cumplida a lo del registro. Entonces, más bien es al día de elección, por eso son requisitos de elegibilidad. Ser originario o contar con al menos 2 años de vecindad efectiva en la ciudad anteriores al día de elección. No se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera del estado o de la Ciudad de México. Es decir, si tú eres originario de aquí y tuviste que ir a trabajar como funcionario público en el Estado de México, Michoacán, Zacatecas, cualquier otro de los estados fuera de la República, fuera de la Ciudad de México, no importa, ¿ok? No estar en servicio activo en el ejército, ni tener mando en la policía de la Ciudad de México cuando se inicie el proceso electoral. Es decir, esta fecha sería al mes de septiembre. Tendría que renunciar al cargo poquito antes de que el Consejo Electoral de la Ciudad de México declare iniciado el proceso, y esto será en septiembre, lo hemos mencionado varias veces. No ser titular de alguna secretaría o subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante del Consejo de la Caricatura, la mala costumbre del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente sus funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local. Es decir, estando en septiembre, ahí es cuando empieza el proceso electoral de septiembre. La jornada electoral, pues ya sabemos la fecha, entonces tiene que ser 120 días antes de la jornada electoral, ¿ok? Por lo tanto puede registrarse sin problemas aunque esté en el ejercicio del encargo. No ser magistrado del circuito o jueces de distrito de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral correspondiente. Es decir, en este requisito sí debe haber renunciado antes de septiembre. Ok. Luego no ser magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativo, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral correspondiente. De nueva cuenta, antes de septiembre. No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral. Es decir, 120 días antes del día de la elección. Por lo tanto, puede seguir antes del proceso, cuando se dé bandera verde al proceso, pues puede seguir, nada más que 120 días antes del día de la jornada debe de renunciar. Acuérdense que el proceso electoral empieza este año y la jornada es el otro año, ¿ok? No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiera dejado de serlo 5 años antes, en la forma que la propia Constitución y la ley local lo establecen.
no haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo 3 años antes del inicio del proceso electoral local. Es decir, que esta tendrá que ser de 2016, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 16, 17 más o menos. Es cuando deben de estar, haber renunciado o de haber dejado de ser magistrada, magistrado, consejera o consejero. Esto es los requisitos, para ser diputada o diputado al Congreso de la Ciudad de México. Para ser titular de una alcaldía o concejalía son los requisitos para los dos cargos, y es tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos, igual que la de diputado, es decir, que no haya alguna sentencia judicial donde se les suspendan sus derechos político-electorales. Ya había sentencia. No estar en proceso de investigación, porque luego ese es un detalle que se les olvida, sino ya mediante sentencia se hayan suspendido sus derechos político-electorales. Tener por lo menos 25 años al día de la elección. Claro, yo creo que está un poco excedido, debe ser igual a los cumplir la mayoría de edad, pero bueno, así dice la ley. Tener residencia efectiva en la demarcación territorial correspondiente a su candidatura, es decir, que pertenezcas o que tenga la residencia efectiva en la alcaldía que pertenezcas. En mi caso, si yo quisiera lanzarme, tendría que tener mi residencia efectiva aquí en Iztacalco, por lo menos de 6 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores al día de la elección, no al día del inicio del proceso electoral ni del registro, sino al día de la elección. Entonces, por ejemplo, ahorita pudiéramos estar todavía algunas personas cambiarse de domicilio para poder, estamos en muy a tiempo, faltan muchísimos meses, casi un año para la elección, entonces todavía pudieran cambiarse de domicilio para tener la residencia efectiva. ¿Y cómo se obtiene? Pues en la alcaldía se pide una constancia de residencia y ahí te la dan en 2-3 días, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha emitido algunos criterios para establecer que con la pura solicitud para registrarte hagan efectiva, ¿no?, que cumpliste con el requisito de la residencia, y previamente tienes que entregarlo en cuanto lo tengas para que tengas el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para cargo de alcaldía o concejalía en tu demarcación territorial. ¿Cuál es el otro requisito? No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión, en el Congreso de la Ciudad, juez, magistrada o magistrado, consejera o consejero de la Judicatura del Poder Judicial. No ser un mando medio o superior en la administración pública federal, local o de las alcaldías, militar o miembro de las fuerzas de seguridad ciudadana, a menos que se separen de sus respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección, es decir, 2 meses antes de la elección, cuando vayamos a votar. No deben haber renunciado. Pueden registrarse siendo todos estos cargos que tienen, ¿no? Ojo, aquí lo que hay que verificar y hay que revisar es el criterio que hace el tribunal sobre cuáles son los mandos medios o superior o de mando superior. Y hay una jurisprudencia que establece que los mandos medios y superiores son aquellos que tienen alguna responsabilidad sobre el manejo de recursos públicos, ¿no?, y tienen a su cargo personal. ¿Por qué? Es un candado para evitar que esta persona tenga una influencia sobre tanto el recurso, ser un mal uso del recurso, y sobre las personas que están a su cargo, de forzarlos a que voten por él o de alguna forma tener alguna influencia sobre su forma de votar. Por eso es que mandos medios o superiores tienen esta restricción. Y por último es no ocupar el cargo de ministra o ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiera dejado de serlo con 5 años de anticipación, conforme se establece en la ley y en la Constitución. Entonces, estos son los requisitos. Los primeros fueron, corrijo, que fue para diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México, y estos últimos son para alcaldes y concejalías en las diferentes demarcaciones de la Ciudad de México. Y los criterios los pueden checar en el tribunal. Yo aquí les comenté algunos muy a grosso modo, que son los que generalmente son general y muy común que pasen durante el registro, porque se tiene la duda por parte de la persona que está registrando. Y
también de algunos funcionarios que el Instituto Electoral contrata, porque a veces no son funcionarios que están como muy empapados, sino llevan simplemente, reciben los documentos, registran, y a veces de repente los criterios pues van cambiando, pero no es que lo hagan con la intención de no registrar, sino que los criterios pues los tienen hacia arriba, ¿no? O sea, me refiero a personas que están, a los encargados, a los directores, todo el director de la Ciudad de México, y muchas veces el personal que se contrata para realizar los registros pues no conocen estos criterios. Pero creo que aquí en el código está muy claro cuándo, cuáles son los requisitos, cuándo se deben de cumplir antes del proceso electoral y cuándo deben cumplirse antes, ¿no?, de la jornada electoral, es decir, el día que vamos a votar por ellos. Pues espero les haya gustado el video. Cualquier cosa, duda, ¿no?, aquí se las ampliamos, si no investigamos, preguntamos a las autoridades, y espero que se suscriban, den like y sobre todo que compartan para llegar a los 2000 seguidores. La verdad es que no he tenido ya muchos resultados, ya no han visto mucha gente los videos, pero bueno, seguiremos insistiendo. Gracias por su atención, estamos a sus órdenes y